En lo profundo del hemisferio norte, donde el invierno nunca termina, existe un lugar ignorado por la historia y silenciado por las autoridades. Un triángulo invisible, pero letal. Miles de personas han desaparecido allí sin rastro, sin testigos, sin respuestas. Lo llaman el Triángulo de Alaska. Se extiende entre Anchorage, Juneau y Utqiagvik, abarcando glaciares, montañas y un silencio inquietante. Pero bajo esa superficie helada, algo más se oculta, algo que parece observar, elegir y a veces castigar. En Alaska, las autoridades usan un término frío: missing, presumed dead. Desaparecido, presunto muerto. Una frase que encierra burocracia y resignación, pero muchas familias no se resignan. Algunos testigos hablan de luces en el cielo, brújulas que fallan, sombras que se mueven sin explicación. Otros solo sienten que sus seres queridos fueron tragados por algo que no tiene nombre. Este guión no busca el sensacionalismo. Está basado en hechos, archivos oficiales, reportes reales, mapas, estudios científicos, testimonios creíbles y tradiciones orales de los pueblos nativos. Pero también incluiremos lo inexplicable, porque hay cosas que, por ahora, ni la ciencia puede descartar. Este documental explora la idea de que el Triángulo de Alaska es una zona de confluencia única, geológica, climática, cultural y quizás algo más. ¿Y si no es solo un lugar físico? ¿Y si el Triángulo de Alaska es un espejo donde nuestra mente proyecta lo que no puede comprender? Mucho antes de que los aviones desaparecieran del radar, los nativos de Alaska ya hablaban de gente que no regresaba del bosque. Personas que salían a cazar y eran absorbidas por el paisaje. Regiones a las que no se debía ir ni de día ni de noche. A los que se atrevían los llamaban necios o muertos en vida. Pilotos han visto luces que los siguen en silencio, pescadores, islas que aparecen y desaparecen, tropas militares, mareos colectivos y pérdida total de orientación. Todo en la misma zona. Si tantas personas desaparecen en un solo lugar, si hay documentos, grabaciones y testigos que coinciden, ¿por qué casi nadie habla de esto? Este no es un simple relato. Es un viaje al misterio, con la brújula rota. Bienvenidos al Triángulo de Alaska. Alaska es el estado más grande de Estados Unidos, más extenso que varios países juntos. Pero en esa inmensidad viven menos de 1 millón de personas. Gran parte del territorio sigue siendo lo que siempre fue: tierra salvaje, indomable y desconocida. Regiones sin caminos, sin señal y sin regreso. El Triángulo de Alaska se forma entre Anchorage, Juneau y Utqiagvik. Anchorage es la ciudad más poblada. Juneau, la capital, solo es accesible por aire o mar. Y Utqiagvik, en el extremo norte, pasa casi 2 meses sin sol en invierno. Dentro de este triángulo, todo parece seguir otras reglas. El clima en Alaska no es solo duro, es extremo. Temperaturas de hasta -50 grados, tormentas blancas que borran el paisaje, nevadas que sepultan en minutos. En algunos valles, el silencio es tan profundo que se dice que puedes oír tu propia sangre fluir. Y cuando el viento sopla con fuerza, surgen ecos extraños, voces sin origen, pasos sin autor. En estas condiciones, incluso los más preparados pueden perderse, para siempre. Pero lo más inquietante no es la crudeza del entorno, sino los números. Las estadísticas oficiales son claras y aterradoras. Desde 1988, más de 16,000 personas han desaparecido en Alaska sin dejar rastro. Algunas han sido encontradas semanas o meses después, muertas por exposición o depredación animal. Pero la gran mayoría, más de la mitad, jamás fueron halladas. Es como si se hubieran desvanecido por completo, como si hubieran sido absorbidas por el hielo o por algo que vive debajo de él. Y no se trata solo de excursionistas imprudentes.
Muchas de las desapariciones corresponden a residentes locales, cazadores experimentados, pescadores, guardabosques e incluso personal militar. Personas que conocían el terreno, que sabían sobrevivir y que, sin embargo, desaparecieron sin dejar una sola pista. La tasa de desapariciones por cada 100.000 habitantes en Alaska es la más alta de todo Estados Unidos. Lo más sorprendente es que las autoridades rara vez ofrecen explicaciones claras. Las búsquedas se realizan, muchas veces con medios mínimos, y cuando no se encuentra nada, el caso simplemente se cierra. El término que usan es frío y burocrático. Desaparecido, presuntamente muerto. Pero hay casos que ni siquiera entran en las estadísticas oficiales. Entre las comunidades indígenas, especialmente en pueblos alejados, muchas desapariciones nunca se reportan. No por desinterés, sino porque hay una desconfianza histórica hacia las instituciones del Estado. En algunos casos, los cuerpos simplemente no son buscados, porque se considera que han sido llevados por algo. Por una presencia que no pertenece a este mundo, ni a este tiempo. Muchos investigadores creen que estas cifras tan altas se deben únicamente a lo intransitable del terreno, que no hay nada sobrenatural, que solo se trata de un paisaje salvaje y difícil. Pero otros reconocen que algo no encaja. Hay desapariciones que no siguen ningún patrón lógico. Personas que desaparecen en lugares seguros. Grupos que se dispersan sin razón aparente. Equipos de rescate que se desorientan en áreas que ya habían recorrido antes. En 1972, el caso del congresista Hale Boggs fue el primero en poner el foco sobre este triángulo mortal. Pero no fue el único. En los años siguientes, pequeños aviones comenzaron a desaparecer con más frecuencia. El radar registraba sus trayectorias hasta un punto, y luego, silencio. Nada. Ni explosiones, ni señales de emergencia, como si el cielo mismo se los tragara. En 2010, un avión privado desapareció sobre el paso de Tangle Lakes. Iba con 3 personas a bordo. La comunicación se cortó a las 12:14 del mediodía. No hubo ninguna transmisión de socorro. Durante 12 días, el ejército, la Guardia Nacional y cuerpos de rescate civiles buscaron con drones, helicópteros, cámaras térmicas y rastreo satelital. Lo que encontraron fue nada, ninguna pieza, ningún metal, ninguna mancha de combustible, nada. En los años 50, una comunidad entera abandonó el pueblo pesquero de Port Chatham, al sur de la península de Kenai. La razón oficial fue el cierre económico de la pesca. Pero los habitantes contaban otra historia. Decían que por las noches algo acechaba en el bosque. Algo que no era humano. Se escuchaban gruñidos, pasos, susurros. A veces alguien desaparecía y al día siguiente aparecía muerto, con el cuerpo destrozado. Las autoridades nunca confirmaron nada, pero Port Chatham quedó vacío. Décadas después, un grupo de cazadores quiso visitar el lugar. Estuvieron desaparecidos más de 70 horas. Cuando fueron encontrados, desorientados, exhaustos y con signos de pánico, dijeron que no sabían lo que había pasado. Solo recordaban haber escuchado voces. Y luego oscuridad. Una de las desapariciones más desconcertantes ocurrió en el año 1972. Un pequeño avión despegó de Anchorage con 4 personas a bordo. Entre ellas iba Hale Boggs, congresista de los Estados Unidos, figura política clave en su época. Había formado parte de la Comisión Warren, la misma que investigó el asesinato de John F. Kennedy. Su desaparición causó un revuelo inmediato. El gobierno ordenó una de las operaciones de búsqueda más grandes de la historia norteamericana en tiempos de paz. Durante 39 días, cientos de aviones, helicópteros, patrullas terrestres y buques rastrearon cada centímetro del trayecto estimado.
No se encontró absolutamente nada. La investigación oficial concluyó sin pruebas. El caso quedó abierto. Lo que nadie se atrevió a decir en voz alta fue que el avión pudo haber entrado en una zona donde las reglas físicas que conocemos simplemente no se aplican. Años después, un nuevo caso demostraría que no solo los vuelos desaparecen en el Triángulo de Alaska. 5 excursionistas de Fairbanks, todos con experiencia y buen equipo, salieron para una caminata de fin de semana. El clima era favorable. Prometieron volver el lunes. Nunca regresaron. Lo inquietante fue lo que se halló. Mochilas alineadas junto a un río, la tienda montada pero vacía, radios y teléfonos con batería. Todo intacto. Uno de ellos logró marcar al servicio de emergencia, pero la señal se cortó antes de establecer contacto. Se desplegaron equipos de búsqueda. No se encontraron huellas, ni rastros, ni explicaciones. Solo el silencio y el viento. El Triángulo de Alaska no distingue entre civiles y militares. En varias ocasiones, personal de las Fuerzas Armadas ha desaparecido sin dejar rastro. En 1998, un grupo de soldados de la Guardia Nacional realizaba un ejercicio de entrenamiento en una región remota al norte de Anchorage. Todo parecía bajo control hasta que uno de los soldados, un especialista en comunicaciones, dejó de responder. Pensaron que había tenido un accidente o se había extraviado. Un equipo de búsqueda fue enviado inmediatamente. No encontraron nada. El clima era estable. La visibilidad era buena. El GPS mostraba su última posición a solo 200 metros del campamento. Pero no había ni rastro de él. A los 3 días, las autoridades cerraron la búsqueda y lo declararon desaparecido. Otra desaparición que merece ser contada es la de una familia entera. En el año 2005, un matrimonio con sus 2 hijos pequeños partió en auto desde Juneau con destino a una cabaña alquilada al sur de Tok. Era un viaje común, planeado con antelación. El auto fue encontrado días después en un desvío sin salida, con las puertas cerradas y las llaves puestas. Dentro estaban las mochilas, juguetes de los niños, y una cámara fotográfica con imágenes de los primeros kilómetros del recorrido. Ni uno solo de los 4 cuerpos fue encontrado. Las autoridades dieron una explicación formal: desorientación y muerte por hipotermia. Desde entonces el caso sigue abierto. En 2012, en la región de Wrangell, un grupo de biólogos que estudiaba lobos en una zona remota desapareció misteriosamente. Tras perder contacto, uno de ellos activó una señal de emergencia. Un helicóptero acudió al lugar y encontró el campamento intacto. Tiendas montadas, mochilas cerradas, alimentos sin tocar. Pero no había rastro de las personas. El caso fue clasificado como desaparición en condiciones desconocidas. En muchos de estos casos, lo más inquietante no es lo que se encuentra, sino lo que falta. No hay restos, sangre, ropa, ni señales de lucha. Todo está extrañamente limpio, como si alguien hubiese borrado cualquier rastro con precisión. A veces, sin embargo, quedan pistas sutiles, grabaciones interrumpidas por zumbidos, fotos distorsionadas, notas desesperadas. En uno de los casos más oscuros, una nota dentro de una botella fue hallada en el río Kuskokwim. Decía: "No puedo salir. Esto no es real, no es Alaska, es otro lugar". El cuerpo nunca apareció. La familia reconoció la letra. El caso quedó inconcluso. Algunos creen que todo tiene una explicación: el clima, el aislamiento, errores humanos, que la gente muere de frío y los animales se encargan del resto, que la nieve oculta los cuerpos, que es naturaleza, no misterio, pero incluso expertos en supervivencia reconocen algo extraño. Cuando equipos preparados, con guía satelital y en condiciones ideales desaparecen sin dejar rastro, no parecen simples accidentes. Hay algo que desafía la lógica. Este triángulo no es solo geográfico, es mental, simbólico.
un lugar donde se rompen los patrones, la memoria falla y el tiempo se distorsiona. Aquí las reglas cambian, y no todos regresan. En ciertas regiones del triángulo, las brújulas dejan de funcionar y el norte magnético parece moverse o desaparecer. Algunos lo atribuyen a alteraciones aún no comprendidas del campo geomagnético. Numerosos pilotos han reportado fallos de señal, giros erráticos de la aguja y una desorientación inexplicable. En la mayoría del mundo, estos efectos son casi imperceptibles, pero en ciertas zonas del triángulo en Alaska pueden intensificarse. Geólogos, militares y rescatistas han reportado cambios repentinos en la presión del aire, como si un peso invisible cayera sobre el cuerpo. Algunos hablan de un zumbido persistente, sin fuente aparente, que solo ellos podían oír. Otros describen una extraña lentitud. El tiempo se estiraba, cada paso pesaba más, y el aire parecía volverse denso. Esto no implica magia ni ciencia ficción, sino un entorno donde la percepción humana puede verse afectada de formas que aún no comprendemos del todo. Existen registros de aeronaves que pierden altura sin razón aparente. Equipos completos reportan fallas simultáneas en distintos instrumentos. Aviones que desaparecen del radar por segundos y reaparecen kilómetros más adelante, sin haber tocado el suelo, sin cambiar de rumbo. En algunos casos, el tiempo de vuelo no coincide con la distancia recorrida. Son detalles mínimos, imperceptibles para la mayoría, pero que, al acumularse, forman un patrón inquietante. En 2017, un grupo de investigadores estudió campos magnéticos en zonas remotas de Alaska. Descubrieron variaciones que no podían explicarse solo por la composición del suelo. Detectaron pulsos eléctricos intermitentes, sin fuente visible. Algunos creen que podrían deberse a movimientos tectónicos, otros a algo que aún no comprendemos. Estos impulsos afectan no solo a los instrumentos, sino también a las personas. Ansiedad, insomnio, euforia repentina, seguida de una confusión extrema. En condiciones normales podrían pasar desapercibidos, pero en un entorno hostil pueden ser letales. Esto no significa que existan portales interdimensionales ni criaturas invisibles, pero sí sugiere que hay variables físicas que, combinadas, crean un entorno impredecible. Un lugar donde el error humano, la falla técnica o la desorientación natural se multiplican. Donde perderse no es solo alejarse del camino, sino entrar en una zona donde la realidad se vuelve frágil. Y cuando la realidad se quiebra, todo es posible. Tal vez no haya un gran misterio, sino muchos pequeños superpuestos: geología, magnetismo, clima, percepción. Quizás el triángulo de Alaska no sea un agujero en el espacio, sino un espejo que refleja nuestros propios límites. Y en ese reflejo, lo que desaparece no son solo personas, sino la certeza de que lo entendemos todo. Antes de que existiera el concepto de Triángulo de Alaska, antes del GPS y los satélites, ya había quienes sabían que algo no estaba bien en esa región. No lo llamaban misterio, no lo tlamaban desaparición, lo llamaban castigo, presencia, advertencia. Los pueblos indígenas de Alaska, Tlingit, Athabascan, Yupik y Ñupiat, han transmitido por siglos historias de lugares que no deben pisarse, senderos que no deben cruzarse, momentos del día en que el bosque deja de obedecer las leyes humanas. Para ellos, lo que allí ocurre no es extraño, es parte de un orden más grande, un orden que exige respeto y silencio. Una de las figuras más inquietantes en las historias indígenas de Alaska es el Kushtaka. En lengua Tlingit, su nombre significa el que cambia de forma, o el imitador. Se dice que habita ríos, valles y los bordes helados del bosque. Su apariencia varía, pero casi todos coinciden. Tiene forma humana con rasgos de nutria, ojos oscuros, brillantes, movimiento ágil, inhumano, y una voz capaz de imitar a cualquier persona.
El kushtaka aparece cuando alguien está perdido o herido. Llama desde los árboles con la voz de un ser querido. Promete ayuda. Promete refugio. Pero lo que entrega es olvido. Algunos creen que no mata, sino que arrastra el alma a otro plano. No cielo, no infierno, solo tránsito, una tierra sin tiempo. Existen muchas historias orales, algunas documentadas por antropólogos, otras solo transmitidas en voz baja por los ancianos de las comunidades. Una de ellas habla de una montaña sin nombre, donde el tiempo no fluye como en el resto del mundo. Se dice que quienes escalan hasta cierto punto sienten como si todo se detuviera. El corazón late más despacio. Las palabras no salen, la luz cambia. Algunos regresan asustados, otros no regresan. Nadie construye allí, nadie caza allí, nadie reza allí. Para los pueblos nativos, muchas desapariciones no requieren explicación racional. No es que no se pregunten qué pasó. Es que ya saben que hay lugares donde lo humano no manda. Y esa sabiduría ancestral, que ha sido despreciada durante siglos por el pensamiento occidental, quizás contenga respuestas más profundas de lo que imaginamos. Hay rituales de protección que se realizan antes de entrar en ciertas zonas del bosque. Los chamanes locales dicen que todo tiene una vibración, que hay lugares donde esa vibración es tan distinta, tan ajena, que si uno no está preparado, puede perder su alma. No se refieren a perderla en sentido religioso, sino a que la conciencia se desconecta, se extravía, como una aguja sin hilo. Las personas que vuelven después de haberse perdido en el bosque, a veces regresan vacías. Hablan poco. Se desconectan de quienes eran. Duermen mal. Sufren visiones. Algunos mueren poco después. Otros se internan nuevamente, como si no soportaran el retorno. La conexión entre los relatos ancestrales y los fenómenos del Triángulo de Alaska es inquietante. No prueban una teoría, pero repiten patrones. Cambian el idioma y la época, pero se repiten las voces, el tiempo que se detiene, las rutas que se desvanecen, como si esas regiones tuvieran conciencia, capaz de decidir quién entra y quién no sale. Y si es así, la pregunta no es qué ocurre, sino por qué. ¿Por qué algunos regresan y otros no? ¿Por qué unos dejan rastros y otros ni un suspiro? Algunos investigadores empiezan a ver estos relatos no como mitos, sino como otra forma de entender la realidad. Una lógica donde el entorno es sagrado, donde desaparecer no es un error, sino una transgresión. Los pueblos originarios no necesitan pruebas. Ellos saben que hay lugares donde no se debe estar. No por miedo, sino por sabiduría. El cielo sobre Alaska no es un cielo cualquiera. Es vasto, oscuro, como un océano suspendido. Allí ocurren cosas que desafían no solo la lógica, sino también las leyes conocidas de la física. Desde hace décadas, pilotos, exploradores y residentes reportan luces sin trayectoria humana. Objetos que desafían la velocidad, el sonido y el sentido común. Estos no son cuentos aislados. Son reportes oficiales registrados por la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y controladores aéreos. Muchos estuvieron clasificados, pero algunos ya han sido filtrados y desclasificados. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1986. El vuelo de carga Japan Airlines 1628 atravesaba Alaska rumbo a Anchorage. En pleno vuelo, el piloto y su tripulación vieron 3 objetos no identificados. 2 más pequeños flanqueaban el avión. El tercero, enorme y con forma de disco, se posicionó justo sobre ellos. El piloto, con más de 10.000 horas de vuelo, describió el objeto como tan grande que bloqueaba el radar. Intentaron comunicarse con la torre. Y ellos también captaron algo, pero sin identificar la fuente. La FAA, la CIA
y el NORAD investigaron el caso. Poco después, el piloto fue reasignado. El expediente quedó archivado como inconcluso. No fue un caso aislado. Muchos pilotos han reportado luces a gran altitud que se detienen en seco, cambian de dirección con maniobras imposibles y luego desaparecen. A menudo estos avistamientos van acompañados de fallas, brújulas que giran sin sentido, altímetros erráticos, interferencias de radio. Incluso grabaciones con distorsiones inexplicables. En algunos informes, los objetos parecen seguir a los testigos durante trayectos completos. Vehículos perseguidos por luces a baja altitud que desaparecen justo antes de llegar a áreas habitadas. Helicópteros militares que cambian de curso para evitar interferencias. En una ocasión, durante una operación de rescate, un piloto de la Guardia Nacional se negó a seguir su ruta después de ver un objeto no identificado flotando en su camino. El informe fue sellado, pero filtraciones internas confirman que la grabación de su cámara térmica fue retirada por personal federal al aterrizar. También existen reportes cruzados, luces vistas por equipos de tierra y al mismo tiempo registradas por pilotos en vuelo. Algunas de estas luces han sido grabadas, aunque las grabaciones rara vez se hacen públicas. Cuando lo hacen, suelen ser explicadas como fenómenos atmosféricos, efectos ópticos o reflejos. Pero quienes han estado ahí no lo creen así. Aseguran que no hay efecto óptico capaz de seguirte durante kilómetros. No hay reflejo que se detenga frente a tu parabrisas y luego desaparezca a velocidad imposible. Dicen que hay algo en el cielo, algo que observa, algo que decide cuándo mostrarse y cuándo no. Uno de los aspectos más inquietantes es que muchos de estos avistamientos coinciden con picos de actividad sísmica o magnética, como si algo en el subsuelo activara su presencia, o como si estas entidades respondieran a alteraciones en el entorno. Y no es un fenómeno nuevo. Existen registros antiguos. Cazadores del siglo XIX narraban cómo luces recorrían el cielo en completo silencio, como si buscaran algo. Incluso exploradores rusos, durante la época colonial, documentaron fuegos aéreos cruzando los valles, sin dejar rastro. ¿Estamos ante un fenómeno natural aún no comprendido? ¿O hay algo más allá de nuestra explicación? Las teorías abundan. Algunos creen que se trata de experimentos militares encubiertos, otros de tecnología extranjera. Y hay quienes van más allá. Aseguran que no estamos viendo objetos, sino manifestaciones de una conciencia superior, algo que escapa a nuestra comprensión actual. Lo único cierto es que, hasta hoy, ningún organismo oficial ha ofrecido una explicación concluyente. El Triángulo de Alaska sigue siendo una de las zonas con mayor actividad de fenómenos aéreos no identificados. Y aunque la mayoría de los casos acaban archivados por falta de evidencia, una cosa queda clara: los cielos de Alaska aún guardan secretos, y quizá no estamos tan solos como creemos. Cuando los hechos no alcanzan para explicar desapariciones y fenómenos extraños, la especulación llena los vacíos que la ciencia aún no puede. Algunas teorías suenan fantásticas, otras inquietantemente posibles. Una de las más antiguas sugiere que el Triángulo de Alaska no es solo una región, sino un nodo energético, un punto donde el tejido de la realidad es más débil. Según esta idea, en ciertas condiciones, geomagnéticas, emocionales o incluso temporales, podrían abrirse portales a otras dimensiones. Y por su aislamiento y magnetismo inestable, Alaska sería uno de esos raros lugares donde lo inexplicable se vuelve posible. Otros vinculan los fenómenos del Triángulo de Alaska con teorías más modernas, centradas en proyectos secretos del gobierno estadounidense. Durante la Guerra Fría, Alaska fue escenario de operaciones encubiertas, bases militares, experimentos con radares,
pruebas psíquicas y tecnologías asociadas al proyecto Stargate, un programa real financiado por la CIA. Uno de los puntos más polémicos es el complejo HARP, ubicado en Gacona. Oficialmente su objetivo era estudiar la ionosfera, pero su potencia tecnológica, su aislamiento y su vínculo con el Departamento de Defensa dieron pie a múltiples teorías. Algunos creen que HARP puede alterar el clima, provocar terremotos e incluso afectar la mente humana. Otros van más allá. Aseguran que podría abrir puertas hacia otras realidades. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre HARP? ¿Crees que es solo ciencia o hay algo más? Déjalo en los comentarios. Algunas teorías van aún más lejos. Hablan de una base subterránea no humana, oculta bajo el hielo o la tierra del Triángulo de Alaska. Algunos creen que es una instalación compartida con entidades no terrestres. Otros, que se trata de los restos de una civilización olvidada con tecnología avanzada. Estas ideas recuerdan antiguas leyendas sobre ciudades subterráneas, como Agartha, un supuesto reino oculto accesible solo desde ciertos puntos del planeta. Algunos sitúan uno de esos accesos, en Alaska. También hay una visión más simbólica. Para algunos, Alaska es un umbral, un lugar de prueba espiritual. Aseguran que quienes desaparecen no son víctimas, sino personas llamadas a transformarse. Nadie sale indiferente del Triángulo de Alaska. Algunos regresan distintos, otros no regresan. Tal vez ninguna teoría sea del todo cierta, o quizás todas lo sean, en fragmentos que aún no sabemos conectar. Estamos intentando aplicar lógica lineal a un fenómeno que podría no serlo. Las desapariciones siguen ocurriendo, las anomalías persisten, y aunque no haya respuestas oficiales, los hechos están ahí. No hace falta creer en portales o conspiraciones para aceptar que el misterio es real. Basta con observar los vacíos, los silencios, las historias sin final. Tal vez no haya nada oculto. Pero incluso así, el Triángulo de Alaska sigue siendo un lugar que desafía nuestra comprensión. Una tierra que no perdona la arrogancia de quien cree tener todas las respuestas. Porque aquí, los mapas fallan, las brújulas giran, las señales se apagan, y las personas simplemente desaparecen. La ciencia ha avanzado mucho, pero aún hay zonas grises. Lugares como el Triángulo de Alaska, donde el magnetismo falla, las señales se apagan, y la percepción humana se quiebra. Lo más inquietante no es lo que sabemos, sino lo que nunca sabremos. Por cada historia contada, muchas se pierden o son silenciadas. Si has llegado hasta aquí, quizás sientas lo mismo que otros han sentido al mirar ese horizonte. Una mezcla de asombro, respeto y una duda persistente. Tal vez no tengamos respuestas, pero a veces el verdadero valor del misterio no está en resolverlo, sino en atreverse a mirarlo de frente. Ahora te toca a ti. ¿Crees que el Triángulo de Alaska es solo clima extremo y errores humanos? ¿O piensas que hay algo más, algo que no podemos explicar pero que todos sentimos? Queremos leerte. Cuéntanos qué teoría te parece más posible, o simplemente qué sentiste al escuchar esta historia. Porque aunque no estemos allí, todos hemos cruzado ese umbral alguna vez. Ese punto donde termina la lógica y comienza el misterio. Y si quieres seguir explorando los rincones ocultos del mundo, suscríbete. Este canal es para quienes no se conforman con las versiones oficiales, para los que miran al cielo y también hacia adentro. Porque el verdadero misterio no está allá afuera, está dentro de nosotros esperando ser entendido. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo misterio.